talk about the pollution. Pollution is the introduction of a contaminant into the environment. It is created mostly by human action, but can also be a result of natural disasters. Pollution has a detrimental effect on any living organism in an environment, making it virtually impossible to sustain. About the pollution is that we have to be more careful to release actions that it can destroy our air planet because a lot of people can die, also animals and plants. We should have more careful. Every year in the US, factories release over 12 million tons of toxic chemicals into the land, air and water. The hazardous waste causes US to lose over 15 million acres of land every year. It leads to respiratory complications and other health problems. La caída del régimen de Saddam Hussein. Saddam Hussein o Saddam Hussein 1937-2006. Presidente de Irak 1979-2003. Durante su mandato, caracterizado por la brutal represión de la oposición interna, su país se vio sacudido por 3 guerras en los primeros años de su vida. Nació en una pequeña aldea muy cercana a Tiriquín, en el seno de una familia de campesinos. En 1955 se trasladó a Bagdad y comenzó a involucrarse en la política. A los 20 años se unió al Partido Socialista del Renacimiento Árabe, más conocido como el Baas, en árabe el Renacimiento, cuyo seno fue ascendido rápidamente. En 1959 participó en la conspiración que intentó acabar con la vida del primer ministro iraquí, el general Abdul Karim Qasem, cuyo al Cairo, Egipto, donde comenzó a estudiar derecho al tiempo que seguía vinculado con las actividades de su partido. Regresó a Bagdad en 1963, contrajo matrimonio y se convirtió en vicesecretario general del Baas. En ese año, él participó en el golpe de Estado que derrocó a Karim Qasem y en 1968, en el basista, se convirtió en Ahmed Has al-Barq, el presidente del país. Todos estos años de actividad clandestina le proporcionaron un pequeño grupo de íntimos colaboradores, muchos de ellos familiares suyos y naturales del Tiriquí. Tras el golpe, buena parte de esta camarilla formó parte del Consejo del Mandato Revolucionario, organismo que pasó a controlar de manera plena los poderes del Estado y del que Hussein fue vicesecretario general desde 1969. Saddam Hussein fue vicesecretario general desde noviembre de 1969. Hasta 1979 colaboró estrechamente con el general Ahmed Hassan al-Barq, presidente del Consejo de Irak. Hussein adoptó una función predominante en la gestión y dirección de los principales problemas internos del país. En 1970 negoció un acuerdo con los líderes separatistas kurdos, que concedió a estos la autonomía. Dicho acuerdo quedó roto posteriormente, perpetuándose una encarnizada lucha entre el régimen basista y los grupos kurdos. Asimismo, Hussein tomó parte en la nacionalización de la industria del petróleo, la mayor fuente de riqueza de Irak. En 1973, gracias al incremento de los precios del crudo, el gobierno abordó un ambicioso programa de desarrollo económico y social, que permitió el establecimiento de nuevos centros de enseñanza, hospitales y fábricas. Por esto, se le respeta la política exterior. En 1975, negoció un acuerdo con Irán, que contemplaba concesiones fronterizas por parte de Irak. A cambio, Irán se comprometió a poner fin al apoyo que prestaba a los opositores kurdos de Irak. También lideró la oposición árabe a los acuerdos del Campo David, firmados en 1979 entre Egipto e Israel.
En su presidencia, según avanzó la década de 1970, Ahmed Hassan al-Bakr fue abandonado progresivamente en la política, retirándose formalmente de sus cargos en 1979. En julio de ese año, Hussein le sucedió como secretario general de Baas, como primer ministro y como presidente del Consejo al mando revolucionario y del país. Guerra irano-iraquí. Tras la Revolución Islámica de Irán en 1979, Hussein temió que en Irak se produjera una expansión similar de las ideas islámicas más radicales, especialmente entre la población chiita. En septiembre de 1980, Hussein revocó el acuerdo suscrito en 1975 con Irán e invadió este país. Tras algunas victorias iniciales, el avance de las tropas iraquíes se vio detenido, por lo que en 1982 Hussein comenzó a buscar otras vías para poner fin a la guerra, intentando lograr el apoyo diplomático y financiero de otros gobiernos árabes del Golfo Pérsico y centrando sus objetivos bélicos en las instalaciones petrolíferas iraníes. El gobierno de Irán, que esperaba la caída del régimen de Hussein, rechazó firmar un alto el fuego hasta 1988. Durante la contienda, las fuerzas de Irak utilizaron armas químicas contra las de Irán. La guerra irano-iraquí dejó a Irak devastado, en centenares de miles de víctimas y una enorme deuda exterior. No obstante, Hussein todavía contaba con un ejército muy experimentado y bien armado, que utilizó para influir en asuntos regionales, como por ejemplo para presionar a Kuwait para que coordinara la deuda de iraquí con este país. Ahora hablaremos sobre la guerra del Golfo Pérsico. En agosto de 1990, tropas iraquíes invadieron y anexionaron Kuwait. A comienzos de 1991, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos obligó a su ejército a retirarse de Kuwait durante la guerra del Golfo Pérsico. Si bien este conflicto fue mucho más breve que el librado anteriormente con Irán, sus consecuencias fueron igualmente nefastas para el país, que quedó aislado y sujeto a sanciones económicas impuestas para la comunidad internacional. A pesar de las predicciones sobre su caída, Hussein reprimió con dureza las respectivas revueltas internas protagonizadas por los chiitas en el sur y por los kurdos en el norte, aunque su régimen perdió algún control sobre dichas zonas del territorio iraquí. En los años siguientes, Hussein arrestó, exilió u ordenó matar a muchos de los miembros de su pequeño círculo de poder. Dividió tras la guerra del Golfo que pensaban ya en su posible derrocamiento. La guerra del Golfo Pérsico tuvo lugar a principios de noviembre de 1998, pero finalizó el 15 de ese mes cuando Clinton renunció a un nuevo ataque tras aceptar las garantías admitidas por el gobierno de Hussein respecto de la actividad de los inspectores de la ONU, origen de la situación de enfrentamiento. Convirtió esta decisión internacional en una nueva victoria de su régimen contra Estados Unidos. No obstante, desde el 16 hasta el 19 de diciembre siguiente, Bagdad y otras ciudades iraquíes fueron bombardeadas por tropas estadounidenses y sus aliadas británicas, lo que le obligó a declarar el estado de alerta. Volvió a considerar el momentáneo cese de los ataques como una victoria que reafirmaba su política, pero las acciones militares estadounidenses prosiguieron al año siguiente, si bien sin la difusión pública que tuvieron las llevadas a cabo en el mes de diciembre de 1990. En octubre de 2002, tras un nuevo referéndum, fue ratificado para permanecer en el poder durante un nuevo septenio. Días después, en ese mismo mes, Hussein decretó una amnistía total. Tales hechos tuvieron lugar en el contexto del que parecía un inminente nuevo ataque contra Irak por parte de Estados Unidos, cuyo presidente George Washington Bush señalaba que el continuado incumplimiento de las resoluciones de la ONU por parte del régimen iraquí evidenciaba que este fabricaba y almacenaba armas de destrucción masiva. En noviembre de ese mismo año, dadas las fuertes presiones recibidas por parte de Estados Unidos y la ONU, Hussein aceptó cumplir el contenido de una nueva resolución, la 1.441, de aquella por la que los inspectores internacionales regresarían a Irak para reanudar sus actividades de verificación. A comienzos del 2003, el gobierno de Bush denunció que Bagdad estaba violando dicha resolución, pues no cooperaba plenamente en las inspecciones, lo que indicaba que continuaba ocultando armas químicas y biológicas.
Con el apoyo del Reino Unido y otros países, Estados Unidos fue concentrado fuerzas militares en el Golfo Pérsico, preparando una nueva guerra contra Irak. Muchos otros estados se opusieron en esta posibilidad, considerando que debía darse más tiempo a las inspecciones y prolongar mientras fuera posible la vía diplomática. Dado que en el Consejo de Seguridad de la ONU fue imposible alcanzar el consenso respecto a una acción militar, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos invadió Irak en marzo del 2003, con los objetivos de derrocar a Hussein y destruir los arsenales de armamento prohibido que existirían en su territorio finalmente no hallados. A mediados del mes siguiente, Bagdad fue tomado por fuerzas estadounidenses, el régimen de Hussein se derrumbó y el paradero de este pasó a ser desconocido. En diciembre, tropas estadounidenses capturaron a Hussein, quien se encontraba oculto en un pequeño habitáculo subterráneo de una granja cercana a Tikrit. El 1 de julio de 2004 compareció por primera vez ante el Tribunal Especial iraquí que habría de juzgarlo. Poco antes había sido puesto a disposición de las nuevas instituciones del país. Una vez que a esto les fuera transferida la soberanía del Estado por parte de la autoridad provisional de la coalición. En octubre de 2005 comenzó la vista oral del juicio de Hussein por la muerte de 148 chiitas de la aldea de Dujail en 1982, el primero de los cargos por el que tuvo que responder ante la justicia. En noviembre de 2006 fue condenado a muerte por aquellos hechos constitutivos de crímenes contra la humanidad según el alto tribunal que emitió el fallo. Confirmado este último por el Tribunal de Apelaciones iraquí, Hussein fue ejecutado en la horca el 30 de diciembre de aquel año 2006 en Bagdad. To talk about the pollution. Pollution is the introduction of a contaminant into the environment. It is created mostly by human action, but can also be a result of natural disasters. Pollution has a detrimental effect on any living organism in an environment, making it virtually impossible to sustain. About the pollution is that we have to be more careful to release actions that it can destroy our air planet, because a lot of people can die, also animals and plants. We should have more careful. Every year in the U.S., factories release over 12 million tons of toxic chemicals into the land, air and water. The hazardous waste causes U.S. to lose over 15 million acres of land every year. It leads to respiratory complications and other health problems, and it makes our rivers and lakes too polluted for U.S. to swim in and drink from. Only part of the problem, the pollution. Pollution is caused by industrial and commercial waste, the agricultural practice, everyday human activities, and most notable mode of transportation. Know where you go and what do you do. Where are remnants of pollution? There are three main types of pollution: land, air, and water pollution. To talk about the pollution. Pollution is the introduction of a contaminant into the environment. It is created mostly by human action, but can also be a result of natural disasters. Pollution has a detrimental effect on any living organism in an environment, making it virtually impossible to sustain. About the pollution is that we have to be more careful to release actions that it can destroy our air planet, because a lot of people can die, also animals and plants. We should have more careful. Every year in the U.S., factories release over 12 million tons of toxic chemicals into the land, air and water. The hazardous waste causes U.S. to lose over 15 million acres of land every year. It leads to respiratory complications and other health problems, and it makes our rivers and lakes too polluted for U.S. to swim in and drink from. Only part of the problem, the pollution. Pollution is caused by industrial and commercial waste,
the agricultural practice. Everyday human activities are most notable